Dice: ahora quiero recordaros que aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, escuche esto, versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Y esto es un tema espiritual muy profundo, y en esta etapa en que estamos de crecer, de madurar, de poder avanzar en el Señor, también tenemos que crecer y madurar en el conocimiento del mundo espiritual. Pablo habla mucho de la parte espiritual, de las cosas que tú y yo tenemos en las regiones celestiales del mundo espiritual. Por ejemplo, el Espíritu Santo, por ejemplo, la presencia de Dios. El Espíritu Santo se mueve todo en el campo, en el ámbito espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En lo espiritual, el espíritu es eterno. Así que hay seres que son celestiales, espirituales. Los demonios son seres espirituales que operan desde las regiones espirituales, operan para este mundo. Entonces, eso lo tenemos que tener claro y poder entender también para poder avanzar hacia el crecimiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos al precioso Espíritu Santo de Dios, que nos consuela, que nos alienta, que nos levanta, que nos fortalece, que nos guía en todo momento. Tenemos también ángeles, que ya lo hablamos en una ocasión. El Señor Jesús estaba a punto de ser crucificado y allí estaba llorando, estaba orando, y dice la palabra que llegó un ángel para fortalecerlo. En la palabra de Dios encontramos que los ángeles, que son seres celestiales, también operan en este plano terrenal. La palabra nos habla que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, aquí Judas está escribiendo acerca de la importancia que nosotros tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Este mensaje es la continuación del mensaje anterior, de los primeros versículos que vimos en el mensaje pasado, cuando
Judas le dice que él quería escribirle al pueblo acerca del gran amor de Dios, acerca de la bendición que había de seguir a Dios, acerca de las maravillas que habían en Cristo, pero que ahora ya no lo podía escribir porque había escuchado que se habían levantado falsos maestros, hombres que se habían infiltrado encubiertamente en la iglesia y que estaban desviando el camino de la verdad, enseñando que la gracia era prácticamente para que pudiéramos vivir en libertinaje. Usted recuerda que lo hablamos el domingo anterior. Así que Judas le continúa en este mensaje diciendo: ahora quiero que recuerden, dice, y quiero que lo sepan definitivamente estas cosas. Le dice: ustedes, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús, que Dios primero rescató de Egipto a la nación de Israel, y dice, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. En otras palabras, les está diciendo: yo les recuerdo que aunque ustedes ahora digan, Señor, te recibimos y cambiamos de vida, si ustedes en realidad no cambian de vida, sino que siguen teniendo la misma perversidad, al final, por más que digan que son cristianos, seguidores de Yeshua, del Maestro, seguidores de Jesús, por más que lo hablen, si ustedes en realidad no han tenido un cambio de vida, al final serán destruidos. Y le pone otro ejemplo y dice: les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios puso. Los ángeles tenían unos límites, pero ellos se corrompieron. Eso está en el libro de Génesis por allá. Cuando vieron, un grupo de ángeles, no todos, cuando vieron a las hijas de los hombres, y entonces bajaron a la tierra, dice, y ahí es donde nacieron los famosos gigantes, los Nefilín, que la Biblia lo habla en el libro de Génesis. Entonces dice la palabra que estos hombres no mantuvieron, estos ángeles no mantuvieron el límite. Aquí lo recuerda Judas, por eso les dice: yo les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios le puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, porque bajaron a la tierra. Y dice: y Dios los ha tenido firmemente encarcelados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Y luego le pone otro ejemplo y dice: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Eso está hablando aquí Judas, diciendo: todo ser humano, toda persona en el mundo, no importa la clase social, la clase política, la raza, la cultura o la nacionalidad, todo ser humano que se levante en contra de Dios para desafiar a Dios, para quebrantar y vivir su vida como quiera, finalmente será destruido. No importa lo que seas, si eres el hombre más rico de este mundo, pero si no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, a los estatutos de Dios, su final será un final de destrucción. No importa de qué raza seas, pero si no vives de acuerdo a los estatutos de Dios, tu final será un final de destrucción y de juicio eterno en Dios. Es por eso la importancia, y lo hablamos ya en muchas ocasiones, pero lo quiero recordar, la importancia de vivir
bajo los mandamientos y bajo los estatutos de Dios, obedecer la palabra, porque los mandamientos no son una carga. Los mandamientos de Dios no fue que Dios dijo, bueno, yo quiero poner unos mandamientos. No. Los mandamientos de Dios son de un padre que ama a un hijo. Los mandamientos que Dios puso en su palabra para que nosotros los viviéramos habla mucho del amor de Dios hacia el pueblo, hacia la humanidad. Habla mucho de eso. ¿Sabe por qué? Porque toda persona, si usted mira los mandamientos, y toda persona que vive y cumple los mandamientos es una persona que le va a ir bien en la vida. En otras palabras, Dios dijo, hijos, les voy a dejar estos lineamientos para que si ustedes lo viven van a tener abundante bendición y les va a ir bien en la vida. No se van a meter en problemas, ustedes van a vivir una vida tranquila. Pero si ustedes corrompen y se van por este camino, van a tener destrucción. Como las reglas que usted pone en su casa. Después de las 10 de la noche nadie entra, porque usted lo está haciendo no para molestar a sus hijos, no porque usted sea un mal papá, no porque usted odia a sus hijos, no. Usted dice, la regla es que todos estén en la casa a las 10 de la noche, porque usted como papá sabe que después de las 10 de la noche en la calle lo que hay es peligro, es muerte, es desolación. En la calle lo que hay es delincuencia. Entonces tú dices, yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Yo quiero que mi hijo esté bien y que mi hijo a las 9 de la noche ya pueda estar acostado en cama. Y eso me da tranquilidad a mí, usted lo puede decir como papá. Pero esos padres que dicen, 1 de la madrugada mi hijo no llega, 2 de la madrugada, 3 de la mañana, 4 y no llega, ¿dónde estará? Hay angustia para el padre, no porque el padre odia al hijo, sino porque sabe que su hijo se está exponiendo a un peligro. Es lo de Dios con nosotros. Dios dijo, hijos, si ustedes viven de esta forma, recuerden que estamos viviendo en un mundo donde aquí está el príncipe de las tinieblas, donde están las huestes de maldad que están operando para traer destrucción, para hacernos daño, para querer en todo tiempo dañarnos. La palabra dice que Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Para matar, hurtar y para destruir. Entonces Dios dice, hijos, si ustedes viven bajo estos principios, el enemigo no va a poder tocarlos, no va a poder destruirlos, no los va a poder dañar, porque ustedes están viviendo bajo estos principios. La religión nos ha vendido y nos ha metido que esos mandamientos son un montón de leyes para amargarnos la vida. No, son direccionamientos de un padre que ama. Son direccionamientos de un papá que quiere cuidar a sus hijos. Pero la religión dice, ay no, ese poco de leyes, los estatutos, esos mandamientos, ¿para qué vivirlos? Eso no sirve, eso es religión. Y hay predicadores que dicen, eso no sirve, ya estamos bajo la gracia. ¿Gracia para qué? Para seguir una vida de maldad y pretender que por tu pecado la sangre de Cristo te lava. No. Yo he visto a muchos predicando que estamos bajo la gracia y que tranquilo podemos pecar y que el Señor nos limpia. Mentira del diablo. Los mandamientos de Dios, hermanos, son de un padre que quiere proteger a sus hijos. Y Judas lo recuerda, porque hablo de los mandamientos porque Judas viene hablando esto, ¿no? En ese pasaje diciendo que muchos están predicando que estamos bajo la gracia para que la gente tenga una vida libertina. Y dice, y continúo leyendo lo que dice. Entonces Judas le pone el ejemplo de los ángeles que se rebelaron contra Dios, que no vivieron bajo los estatutos de Dios, sino que rompieron lo que Dios le había dicho y vinieron a la tierra y empezaron a hacer cuanta perversidad
había. Y dice, de la misma manera, Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades que se corrompieron por completo, se olvidaron de Dios, fueron ciudades perversas donde ya no había el más mínimo temor de Dios, sino que una vida totalmente desordenada. Y dice, y Dios las puso como ejemplo para que sepan lo que le pasa a todo aquel que quiera vivir fuera del amor del papá. Todo aquel que quiera vivir. Por eso Jesús, cuando viene, Él habla del hijo pródigo. Y siempre hablamos del hijo pródigo, pero nunca se habla del papá. Siempre se habla de que el papá lo recibió, pero nunca se habla o poco se habla de lo que realmente Jesús quiso enseñarnos. Había un hijo que vivía con todas las comodidades del padre. Era un hijo como tú y como yo, que vivimos bajo la cobertura del padre que nos ama, que nos da alimento, que nos cuida, el padre que nos quiere, el padre que nos bendice, el padre que nos da esa cobertura especial. Ese era el hijo pródigo. Pero un día el hijo dijo: yo estoy ya cansado de vivir. Como tú y yo cuando decimos: Señor, ¿sabes qué? Me importa poco que la Biblia, que tú enseñes que los fornicarios, me importa poco. Voy a fornicar, voy a adulterar, voy a ser un mentiroso. Es lo mismo. Y entonces el hijo pródigo se va y fracasa en la vida. Y tú y yo, cuando, ¿sabes qué? Cuando salimos de la cobertura del Padre, no nos espera nada bueno, nos espera fracaso, dolor. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la cobertura del Padre Celestial. Por eso Jesús pone esa parábola. Empieza a hablar del hijo pródigo y se va y empezó a comer incluso de los cerdos, la comida de los cerdos. Hasta que un día se arrepintió y dice: no sé qué estoy haciendo, tengo que volver a casa de mi padre. Ese padre simboliza a nuestro Padre Celestial. Ese hijo somos nosotros. Y el cerdo simboliza la miseria de la vida, la comida de los cerdos, la miseria de la vida cuando no estamos en Cristo. Pero cuando volvemos a papá, papá está allí para recibirnos con brazos abiertos, para limpiarnos la vestidura, ponernos vestidura de hijo, porque siempre somos hijos, esa vestidura de hijos, ponernos un anillo y hacer una gran fiesta. Pero ¿qué significa eso? El hijo vuelve a casa y no significa que va a hacer lo que él quiera. El hijo vuelve a casa para estar bajo los estatutos y bajo la cobertura del Padre. Un padre que siempre lo amó, un padre que siempre lo quiso. El padre nunca lo echó, pero él dijo: yo me voy. Y se fue y le vinieron los golpes de la vida. Los mandamientos de Dios son esa cobertura del Padre. Por eso es que el Señor y Dios, cuando da los mandamientos, le dice al pueblo de Israel, le dice: cuando ustedes vivan de esta forma, ustedes van a tener bendiciones, serán benditos en todo tiempo, ustedes les va a ir bien, sus graneros prosperarán, tendrán riquezas, los hijos de los hijos, habrá mucha abundancia. Pero si ustedes no lo hacen, se van a encontrar con fracaso, con dolor, con tristezas, con amarguras. Y es prácticamente lo que nos pasa. Así que Judas empieza a recordar todas esas cosas que le pasa a la gente cuando sale de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Por escuchar la voz de gente perversa, de gente torcida, que dice: tranquilo, estamos en la gracia. Así que tú puedes salirte de la cobertura de Dios y pecar y volver a entrar. Es lo que están enseñando muchos hoy. Pero bajo la cobertura de Dios hay una
eterna bendición. Así que Judas empieza a decirle: miren, ustedes aléjense de esa gente, ni los escuchen siquiera. Son gente perversa, gente que viene a torcer la enseñanza de la palabra para desviarte a ti del camino de la verdad. Y mira lo que dice: por esa gente, versículo 9 dice, pero, versículo 8 más bien, dice, después que habla de Sodoma y Gomorra, dice: de la misma manera, estos individuos, o sea, los que hablan que estamos bajo la gracia, aleluya, puedes pecar tranquilo, no pasa nada, dice: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, hay gente que dice: yo soñé, aleluya, yo soñé que vi esta cosa, yo soñé esto otro, y yo soñé, y se creen. Ahora hay muchos soñadores, ¿no? Y en redes sociales muchos soñadores que cuentan los sueños y creen que los sueños pues son ya una realidad. Dice: por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Usted los ha visto, y yo espero que usted no sea uno de esos. Gente que dice: tuve una visión, y de esas visiones han salido una cantidad de falsas doctrinas por gente que tuvo un sueño, por gente que tuvo una visión. Pero son gente, dice la palabra, que tiene una vida inmoral. Son gente que no tiene temor de Dios, una vida desordenada. Dice: desafían a la autoridad de Dios. O sea, por ejemplo, esos que dicen: es que estamos bajo la gracia, aleluya, usted puede pecar tranquilo. Como que la gracia es libertina. Están desafiando la autoridad de Dios. Y dice: y se burlan de los seres sobrenaturales. Un día alguien me dijo: hermano, yo no puedo vivir bajo los mandamientos de Dios, porque Pablo enseña que si yo vivo en los mandamientos, me caigo de la gracia. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de que gracia es igual a libertinaje, que si lo sumas, gracia y libertinaje significa vivir una vida en pecado tranquila como yo quiera. Porque si yo no vivo de esta forma, de aquí me caigo. Porque si vuelvo a vivir en la palabra, bajo los mandamientos de Dios, es que me caigo entonces de lo que Cristo ha hecho. Qué mentira más perversa. Son gente que no estudia la palabra y se deja envolver por estos que tienen una vida inmoral, desordenada, y conducen a otros a la muerte, a la destrucción. Y mire lo que dice el versículo 10. Llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan, se burlan de los seres sobrenaturales. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice el 10: pero ni siquiera Miguel, escuche, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: el Señor te reprenda. Y esta gente que por lo general sueña, esta gente que está en esta línea de doctrinas donde ellos son los más espirituales, aleluya, son gente que en toda parte andan viendo demonios. Usted los ve, hay un demonio aquí, hay un demonio allá y allá y allá y allá. Y yo los enfrento, pero es para creerse que están en un nivel espiritual superior. Y mira lo que dice la palabra, porque esto es muy serio. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por eso empecé diciendo que el mundo espiritual es tan real como
como esta parte física, que aquí en este mundo lo que está operando son fuerzas espirituales de las tinieblas para traer destrucción a tu vida, a la familia, para dañarte la vida. Pero también hay el Espíritu Santo que está con nosotros. Hay ángeles también. Tenemos también una bendición espiritual de parte de Dios. Pero cuando tú eres un hijo de Dios que vive bajo los lineamientos de Dios, bajo los estatutos de Dios, entonces estás viviendo bajo la cobertura del Padre. Y bajo esa cobertura del Padre hay una protección espiritual de parte de Dios. Hay un cuidado espiritual de parte del Padre. Hay consuelo de parte del Padre. Por eso el Señor Jesús en Juan dice, en primera de Juan o en Juan dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y si guardan mis mandamientos, yo voy a ir al Padre y le diré al Padre que les envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. Mira, ¿en qué momento Jesús dijo: si ustedes me aman, vivan en la gracia y pequen tranquilos y yo les voy a proteger? No, guarden mis mandamientos. Ahora, hay gente que dice: es que son los mandamientos de Jesús, no son los mandamientos del Padre. Ok, pues entonces empieza a estudiar los mandamientos de Jesús y te darás cuenta que lo que Jesús vino a, los mandamientos de Jesús son muchos más profundos que los mandamientos del Padre, que todos van en la misma línea, todos son lo mismo, pero son más profundos, porque Jesús fue el que dijo: ustedes escucharon que diente por diente y ojo por ojo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Es un mandamiento de Jesús. Uno de los mandamientos dice: no adulterarás, no cometerás adulterio. Y dijo Jesús: pero yo les digo que cualquiera que mire una mujer y la desee, ya adulteró con ella. Es otro mandamiento de Jesús, pero está en la misma línea de la del Padre. Pero ¿qué hacen los perversos? Todo lo tuercen. Y la gente cree que ahora estamos en una vida libertina, y por eso hay tanta perversidad en la sociedad, y por eso hay mucha gente que nunca llega a conocer a Dios, porque se queda en una religión dando vueltas y vueltas, viviendo una vida desordenada. Es por eso que hay tanta gente que lleva 30, 40 años en una congregación y no cambian. Son los mismos mentirosos, blasfemos, los mismos que tienen las mismas tentaciones, nunca avanzan porque nunca vencen las tentaciones. Son los mismos atados a pornografía, masturbación, adulterio, fornicación. Son personas que chismean, no les da miedo ni pena de hablar de mal de otro. Son personas que maldicen, son personas que cuando se enojan estrellan las cosas. Pero el domingo, aleluya, Santo Padre, ¿cierto? Eso a Dios no le agrada. Dios quiere de ti un cambio genuino. Dios quiere de ti que tú vivas como su hijo, que tú vivas como un hijo al que él ama, y como un hijo que debería amar al Padre. Uno de los mandamientos poderosos es: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Ama a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Lo que Dios merece de nosotros es el amor. Es lo que Dios merece de nosotros, amor. Pero ¿qué le damos usted y yo? El desprecio. De boca le decimos yo te amo, pero constantemente lo traicionamos. Y es como el hijo que te dice: padre, yo te amo, papá, y te da un abrazo. Pero tú le dices: hijo, necesito que hagas esto. Y el hijo, entonces, no, pero es que papá. Entonces, todo desobediente, el hijo grosero, cada vez que puede replica al papá, cada vez que puede le dice: no, pero es que
pero siempre dice: Padre, te amo. Es un te amo de labios para afuera, mas no de convicción, porque el hijo que ama honra a los padres, y lo honra siendo una persona que le dé alegrías al papá. Por ejemplo, el orgullo de un padre es que su hijo se gradúe con honores, y el padre se emociona y dice: mi hijo fue el mejor estudiante de la universidad. ¿Sabe qué? Lo condecoraron. ¿Por qué el padre habla así? Porque se siente halagado, porque el hijo le está dando alegría. O cuando tienes un hijo deportista y hace el gol tu hijo, dice: ese es mi hijo, el que hizo el gol es mi hijo, ese es mi hijo, porque lo está alegrando el corazón. O cuando hablan bien de tu hijo, por ejemplo, tu hijo hizo un trabajo y de pronto en una reunión dicen: es que le agradecemos al ingeniero que hizo esto. Tú dices: ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque te sientes halagado. Dios también puede decirlo de nosotros: ese es mi hijo, ese es mi hijo. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros, por estar dentro de Cristo, debiéramos también escuchar la voz del Padre que nos diga: este es Pedro, Juana, María, Esther, Carlos, Roberto, mi hijo amado. Este es mi hijo. Qué bendición, ¿cierto? Pero lastimosamente hay un sistema corrupto que ha corrompido el corazón de muchos y que ha tergiversado la palabra. Aquí Judas lo habla y es lo que estamos hablando. Entonces, las cosas de Dios dicen: no, eso no. Pero claro, dicen que no porque daña su sistema religioso. Por eso es que usted y yo, en esa transición de crecer y madurar, tenemos que huir, romper relación con el sistema corrupto religioso. No creerle al sistema religioso, creerle a Dios, a lo que dice su palabra. Yo les puedo decir hoy de todo corazón: cada vez que usted escucha a un predicador decir que estamos bajo la gracia y que los mandamientos de Dios están abolidos, corra, huya, no lo siga, aléjese de esa persona, porque es una persona que te va a llevar al fracaso espiritual. Es una persona que, si lo sigues escuchando, te va a contaminar tu vida espiritual y a llevarte por caminos de maldad. Y dice que son gente que desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Toda cantidad de payaserías que vemos hoy. Se burlan de lo sobrenatural, que ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y dice: pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos, y de esta manera provocan su propia destrucción. Y dice el versículo 11: ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Está fuerte, ¿no? Hermanos, yo quiero decirles aquí: si usted toda su vida escuchó estamos bajo la gracia y tranquilo, peque, rece y empate, ¿cierto? Hay un dicho que dice: pecar, rezar y empatar. Aleluya. No. Vivir bajo los mandamientos de Dios es vivir bajo la cobertura de un padre que ama a sus hijos. Es vivir bajo el abrazo de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Pero alguien que rompe el abrazo del padre
para hacer lo que quiere y lo que le venga en gana, pues el padre lo deja, porque hay el libre albedrío, el padre lo deja tranquilo. Pero es una vida de fracaso, destrucción. En cierta ocasión me tocó ver una escena de un hijo que había sido asesinado y estaba tirado en la calle, y una madre que llegó llorando, tirándose en el suelo, diciendo: es mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y me llevó a pensar muchas cosas, porque ese que había sido asesinado estaba metido en... Las autoridades investigaron y estaba metido en negocios raros. Pero esta madre lloraba de dolor. Fue un hijo que a lo mejor no sabemos si tuvo una buena educación, una buena guianza de un padre o de una madre, pero fue un hijo que se salió ¿de qué? De los lineamientos y de la conducta de vida, una conducta recta de vida, y al final destruyó su vida, o destruyeron su vida. El estar bajo la cobertura de un padre que te ama, el obedecer a un padre que te ama, va a traer a tu vida bendición sobrenatural. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana. Los mandamientos de Dios que están en su palabra son la muestra de amor del Padre para ti. Son la muestra de amor de que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para tu vida. Si tú sigues los mandamientos de Dios, vas a tener una vida fructífera, vas a tener una vida de bendición, vas a estar agradando a Dios y viviendo bajo la cobertura del Padre. Viviendo bajo la cobertura del Padre. Bajo esa cobertura espiritual. Un padre que ama es un padre que educa, que corrige, es un padre que enseña. Pero un padre que no ama, no le importa lo que el hijo haga. Entonces el hijo se roba algo y lo que hace es: qué bueno, hijo, así es que es, así son los hombres. El hijo engaña a una muchacha: es que ese es mi hijo, así son los hombres. No. Y luego de unos años, el hijo anda con una vida destruida, sin un hogar, sin hijos. ¿Por qué? Porque hubo un padre que no lo corrigió, hubo un padre que no lo enseñó. Cuando ese hijo va a cárcel por robar, hubo un padre que no lo enseñó, sino que a lo mejor lo apoyó. Hubo un padre que no tuvo el carácter, la mano fuerte para corregirlo. Por eso es que la palabra dice que Dios al que ama corrige. Y esa corrección viene con castigo a veces. Y el castigo no es una maldición, el castigo es una lección. Es que toda la religión lo tuerce y lo tergiversa. El castigo no es una maldición, es una lección. Me cuentan mis padres que cuando ellos estudiaban, por allá, por el 60, por allá, habían profesores que cuando ellos desobedecían o estaban haciendo algo mal, el profesor lo corregía. Y si era reincidente, lo mandaban a una esquina o lo mandaban a hacer algo que no le gustaba. Ese es el castigo. Ese está castigado. No era una maldición, era una enseñanza para que él aprendiera que lo que estaba haciendo era mal y que por hacer lo malo, pues tenía un resultado o una consecuencia. Pero llega Satanás y empieza a dañarlo todo.
Satanás empieza entonces a decir que los padres ahora no pueden corregir a los hijos. Aquí en Colombia hay una ley donde los padres ya no pueden corregir a los hijos, porque entonces hay una entidad que se llama el bienestar familiar que te quita el hijo. Pero sin embargo, hay hijos que están siendo asesinados en las calles, hay hijos que están en las cárceles, hay hijos que están en las drogas, muriéndose, drogados, alcoholizados, y el bienestar no hace absolutamente nada. Porque lo que menos le interesa al bienestar, y hablo aquí a Colombia, es cuidar del niño. No, a él lo que le interesa es que tú no eduques a tu hijo. Son políticas diabólicas que van en contra de los estatutos de Dios. Y no pasa aquí en Colombia, eso es un estatuto a nivel mundial. Porque es una perversidad diabólica que se ha metido para que haya corrupción en el hombre y se aleje cada vez más y más de Dios. Son políticas mundiales que lastimosamente nuestros países abrazan por estar pegado a un organismo como las Naciones Unidas. Van en contra de Dios. Lastimosamente está pasando. Pero si usted a sus hijos los educa, los cría bien, va a tener bendición en su hogar. Hermanos, el Padre nos ama tanto que nos cuida, nos da direccionamiento. Usted, como un buen hijo, quédese bajo la cobertura del Padre. No se deje guiar por estos hombres perversos. No se deje guiar por lo que en el entorno me dice. No, que tu vida, que tu corazón esté bajo los lineamientos del Padre. Crecer y madurar. Alguien que madura, alguien que crece, entiende el amor del Padre. Cuando tú eres niño, nunca entiendes por qué tu papá dice: a las 10 de la noche todos en casa. Mi papá sí es amargado. No, yo veo que Pedrito sí puede llegar más tarde a casa, ¿por qué yo no? No vas a entender. Pero cuando tú eres papá y tienes hijos, entonces tú dices: ahora entiendo a mi padre, ¿cierto? Ahora lo entiendo. Porque él no quería que yo estuviera, porque yo no quiero que mi hijo esté. De niño no entendías por qué tu papá te hacía comer esas sopas horribles, pero ahora entiendes cómo tú quieres dársela a tus hijos. De niño no entendíamos el por qué teníamos que ir al colegio, a la escuela. Eso, Dios mío, no quería estudiar. Ahora entiendes porque tus hijos no quieren ir, ¿cierto? Entonces ya has crecido, ya has madurado. Ahora entiende las cosas. Bueno, en Dios es igual. Alguien que crece en Dios, alguien que madura en Dios, entiende al Padre. Entiende el amor del Padre. Alguien que ha crecido espiritualmente, que ha madurado, entiende por qué papá puso unos mandamientos, unos lineamientos. Entiende la bendición que hay en estar bajo la cobertura del Padre. Porque afuera hay muchas cosas perversas. Entonces, Judas está aquí hablándolo claramente, ¿no? Que hay mucha gente perversa. Fue un mensaje que Judas escribió con contundencia, diciendo: hay gente que se burla y que no entiende, y que son como animales irracionales, que hacen todo lo que le dicta su conciencia. Decimos acá en la costa: hacen todo lo que le venga en gana, todo lo que les dé la gana, quieren hacer. Dice, y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín. Caín desobedeció a Dios, mató a su hermano y que fue desterrado. Le vino una vida triste a Caín. Dice: al igual que Balaam, que engañaba a la gente por dinero, y como Coré,
perecen en su propia rebelión. Usted recuerda a Coré, ¿no? Que se quiso rebelar contra Moisés diciendo: pero es que si Moisés puede, yo también puedo, ¿por qué no? Y ahí fue consumido por el fuego. Terrible. La gente que se rebela contra Dios nunca le va bien. Por eso al principio de la enseñanza le dije: siempre que alguien se rebela contra Dios, su final será final de destrucción, será final de ruina, será final de miseria, será final de todo lo peor. Siempre que alguien pretende creerse más que lo que dice la palabra, erudito, aleluya, termina en una vida en fracaso, en ruina, en destrucción y en miseria. Pero ¿sabe qué? Yo sé que usted no es así. Usted ama a Dios. Usted no va a pensar ahora, va a creer que ya todo está. No, usted va a saber que los mandamientos del Padre son eternos, porque es un mandamiento eterno el del Padre. Y bajo sus mandamientos yo tengo la bendición, tengo la gracia y tengo absolutamente todo de parte de Dios. Alguien que ama a Dios vive bajo la cobertura del Padre. Y quizá mañana pueden salir 100 predicadores a decir: ese que está hablando ahí es un loco, ya estamos bajo la gracia. Usted no los escuche. Guíese por lo que lleve la palabra. Guíese por lo que dice la palabra, no por lo que digan hombres corruptos. Guíese por lo que dice la palabra. Son estatutos de un padre que ama a un hijo. La mayoría de los fracasos que tuvo el pueblo de Israel fue porque desobedecía los estatutos del Padre. La gente que hoy fracasa en la vida son gente que no está obedeciendo la palabra. Muchos de los que están en la cárcel están por homicidio, están por robar, están muchos de los hogares que están destruidos se destruyeron ¿qué? Por adulterio, por fornicación. Muchos de los que hoy están muertos murieron ¿qué? Por hablar mal de otro, y el otro se enojó y acabó con su vida. Son mandamientos de Dios. Pero si tú eres una persona que no roba, eres una persona que no chismea, eres una persona que vive una vida simple, hermosa, sencilla, es una persona que va a vivir una vida bien, agradable. Y quizá vamos a tener problemas económicos, claro, como todo, pero tendrás una vida en paz y en bendición. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder permanecer, perseverar, viviendo bajo su cobertura, bajo su cuidado. No te salgas del cuidado de Dios. Permanece bajo el cuidado del Padre. Padre Celestial, gracias por tu palabra en este tiempo. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros, porque nos amas. Gracias. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, eres justo y verdadero, digno de gloria, Señor, de honra. Oh Padre, digno de alabanza y de adoración. Señor, te adoramos a ti, solo a ti, Padre, porque tú te lo mereces. Señor, aquí hoy nos unimos y nos presentamos delante de ti, Padre amado, en este tiempo, para pedirte que nos ayudes a poder vivir bajo tus estatutos, cual hijo pródigo, volver a casa. Señor, estar bajo tu cobertura, bajo tus mandamientos, y que nuestros oídos, Señor, no se vayan tras aquellos que pretenden llevarnos a una vida en libertinaje. Ayúdanos, Padre, a poder continuar y que seamos a ti fieles cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga siempre adelante, hermano, amando al Señor. Gracias por conectarse. Gracias por unirse en este tiempo. Mañana les estaré enviando ya el devocional número 21.
viene ahora una serie muy bonita que usted la puede también compartir. Vamos a iniciar desde mañana en los devocionales pequeños, una serie que tiene que ver con el Sermón del Monte. Así que compártalo. Un sermón que ha sido ya olvidado por muchos, las bienaventuranzas. Entonces vamos a compartirlo, a empezar esa serie de devocionales acerca de las bienaventuranzas, y usted lo pueda compartir con otros y bendecir a otra persona también para que escuche el devocional. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias también por orar por nosotros. Sigan orando por nosotros, por este equipo de trabajo, y que podamos seguir adelante llevando la palabra del Señor en este tiempo de Somos Iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Bendiciones.